Bienvenidos a un directo más de Zoom F7 a Kik. Aquí en esta ocasión, güeyes, la neta es que otra vez va a ser un stream corto. Yo sé que ayer fueron unas condiciones pues bastante complicadas, bastante complejas. Y el stream de ayer pues no sobrevivió por un tema legal. Entonces, bueno, pues el stream de antier se lo tendrán que imaginar. Y el de ayer me imagino que en algún momento el buen Aarón lo subirá a echar al posting. No obstante, yo les agradezco un montón que estén apoyando como pueden apoyar estos directos, que reitero, es algo de lo que más me gusta hacer. Hay muchos ajustes que quiero hacer en el stream, muchas cosas que quiero cambiar y que espero podamos implementar en breve, pero ha sido una semana medio rara para la crítica cinematográfica en México y para el tema de las cosas que vamos a hacer y cosas que están llegando. Ya espero en algún momento platicarles. Por ahí veo que hay muchas peticiones para ver posesión del maestro Andrzej Zulavsky. Y yo nomás les recuerdo que esos puntos, pues ni siquiera se canjearon aquí, se canjearon a otro lado y la verdad es que no quiero decir nombres, ¿vale? Pero hay gente gentuza por acá que eran grandes mods, grandes moderadoras y nos abandonaron por una tesis de maestría, o sea, güey, no mames, un diplomado, güey. O sea, abandonar estos streams maravillosos, güey, por estudiar. Ya lo pensaré, lo pensaré. Ya veré si en algún momento retomamos el visionado de posesión del maestro Yulavsky, Andrzej, y ya lo veremos. Pero bueno, quería empezar diciendo que, fíjense, iba a tener el stream a las 4, pero el día de hoy íbamos a liberar un podcast que es el 10 películas para conocerme, ni más ni menos que de Andrés Cervantes, a quien muchos de ustedes creo porque, pues, digo, Andrés Cervantes tiene casi 500,000 suscriptores, pero bueno, a quien muchos de ustedes conocen como Films Play. Ya estábamos en los preparativos finales, ya estábamos programando todo y demás, pero por un problema que tuvimos en el A mí podcast, también me deben una video que canjeé en La Morada y nunca pasaron. por un problema. Buenas charales, ¿qué es eso de abandonar stream por una tesis? De hecho yo llegué aquí para distraerme de la mía. Imagínate. Pero bueno, continúo con mi elaboración, continúo con lo que les estaba platicando. Em, a raíz de un... Dejen hablar chingao. A ¡Ah! mí deben un VIP. A Ya raíz... no interrumpan. Chingada madre, güey. A raíz de un problema que tuvimos con el podcast de... Enseña las ubres. SSSHHH. Interrupción. Sexo. Chingada madre, Ya güey. cállense PTM. Ay, muchas gracias al Yeyo por esos 10 kikazos. Al menos hoy haré 20 pesos. Muchísimas gracias. Regreso hasta se me empañaron los lentes. Tuvimos un problema con el podcast del ilusionista porque no supervisé el trabajo del tocayo. Tamales oaxacaqueños calientitos. Ah, puta madre. Gracias por los 50 kikazos, Avisu. Qué gusto, qué alegría. Gracias por el apoyo. No mamen, están cabrones. Maldita la hora en la que decidí poner un pinche chat de voz, un pinche bot de voz, güey. Tuvimos un problema con el ilusionista porque dejé de supervisar al tocayo y confié en él. Y lo que aprendí es a no confiar en él, ¿no? Como no he confiado en el Vic, como no he confiado en mucha gente y siempre que no confío, la verdad es que es una buena decisión el no confiar. Entonces no confié, perdón, en el tocayo, subió el video y tenía un pedo de desfase de audio horrible, prácticamente de la mitad del podcast en adelante. Entonces, a partir de esa pifia, pues le reviso todos los episodios que vamos subiendo. En el caso del que iba a salir el día de hoy, pues el tocayo volvió a tener un detalle. La verdad es que no era un detalle muy significativo, o sea, no pasaba nada, se podía ver el episodio y demás. Pero
Era por un fragmento medio prolongado de tiempo, entonces decidimos echar hacia atrás porque nos parece que es una colaboración importante, como todas las colaboraciones que tenemos con nuestros invitados. Y el episodio saldrá el día de mañana, que esté bien revisadito, que esté corregido, que no tenga ningún detalle. El día de mañana saldrá el episodio, se los recomiendo ampliamente. Es creo que nuestro episodio de 10 películas para conocer más largo que hemos hecho y créanme, no tiene desperdicio. Por eso entré un poquito más tarde al stream. Muchas gracias a Megrini G por el follow. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Ya voy a llegar a los 600. Creo que me voy a quedar lejos de los 1000 follows que tenía planeados por acá, pero no pasa nada, güeyes. Yo disfruto muchísimo hablar a los mismos 10 güeyes de toda la vida que me trolean con el bot de voz, así que les agradezco mucho. Y por otro lado, fíjense que ustedes estaban pidiendo un stream de terror. Digo, ya la semana ha sido suficiente de terror, o sea, suficientemente de terror como para yo encima hacerles un stream de terror. Pero justo platicando del tocayo, ahí por si ustedes. Y mientras, en lo que les platico, muchas gracias, Alex. Miren, Alex salvando. Alex, desde tiempos inmemoriales, güey. Salvando este congal, güey. Salvando este congal de desaparecer. Muchas, muchas, muchísimas gracias a mi querido Alex, que será mi alumno en el seminario de guión especializado y que acaba de regalar cinco chemos, güey. Muchas gracias, muchas gracias, Alex. Neta, de verdad, güey. ¿Qué sería de este stream sin ti? Y te voy a permitir que pongas algún tema para platicar el día de hoy, que he estado tan movido que ni siquiera pude preparar un tema más que una cosa que les quería platicar, porque querían ustedes proponer el tema del stream de terror. Muchas felicidades a Karime Montesco, que es también una de mis mods. Karime también a veces la extrañamos mucho, ya casi no se pasa por aquí. A Elemans, a Escamilla, a Sant492 y al Bobadil. La neta es que sí me gusta, yo me pongo muy feliz cuando el Chemito le llega a gente que sí viene a los streams. O sea, a banda, cuando le cae el Chemito a banda que sí está por acá, que sí participa, que sí forma parte de los directos, yo me pongo muy feliz, la neta. Entonces, muchísimas gracias por esas 5 suscripciones. Alex, vas a cerrar el año con las 250 y eso me parece extraordinario. Muchas gracias también a Alan Solor, que se acaba de suscribir. Te agradezco un montón. Muchísimas gracias, Alan, por apoyar, por producir estos directos. Se los agradezco. Fíjense que ayer ustedes estaban, por no decir insistiendo, voy a decir una palabra un poquito más precisa que se acerca, creo, a lo que ustedes estaban haciendo. Estaban mamando, güey, con que querían un stream con historias de terror. La verdad es que mi vida ha estado plagada de momentos sumamente paranormales y sumamente, digamos, de miedo. Afortunadamente miedo paranormal y no el miedo que se vive en algunas zonas de este país. Pregúntenle al Más Wolf y al buen Juan, que vive enfrente de un bulevar, que ellos sí viven historias de terror real, que son las historias que deberían verdaderamente ponernos en alerta. Pues ya les conté casi todo, güey, lo que he vivido de estas cosas paranormales, al menos lo más significativo y lo más fuerte. Dice Alex, plática de lo que quieras, Jerry, creo que tienes más imaginación que yo. La mía está más muerta que mis sueños. O sea, este cabrón, o sea, ¿estás queriendo decir que todo lo que les digo es inventado? ¿Qué quisiste decir, güey? Muchas gracias al Yeyo por ¿Qué más darle historia una... de terror que estar en la industria creativa? Sí, ¿qué más quieren, güey? Ya con esa historia de terror debería ser más que suficiente. Muchas gracias al Yeyo por becarme al perrito cinéfilo. El perrito cinéfilo que apenas nos pusieron un comentario en el video de Nosferatu de que qué gran video habíamos hecho. Es un gran video, güey. La colaboración de Nosferatu está bien chingón. O sea, básicamente el Alex me dijo que soy un pinche inventado, güey. Me dijo Jerry Gareda. Me lo dijo de una manera muy decente, pero, güeyes, créanme que muchas de las cosas que les digo no son mentira, güey. O sea, muchas de las cosas que les digo es real, güey. Son anécdotas que me suceden, pero era un poco al punto al que iba. Ya la historia que les conté, las historias que les he contado, pues son las más densas, güey, que tengo. Ya tendría yo que vivir más cosas paranormales para contarles nuevas cosas de miedo y nuevas cosas paranormales. Fíjate, últimamente le estado escupiendo un putero al micrófono, güey. Chinga, tengo que tomar más agua.
Pero, fíjese que hablando del tocayo, hablando concretamente del tocayo el día de ayer, vino el güey a grabar un episodio que hicimos con una cinetalker de cine mexicano, que es una cinetalker, la verdad es que bien valiosa, que les recomiendo y siempre se las voy a recomendar, que es Katy Alegría. Y Katy Alegría vino, ya grabamos y todo, y se fue. Y entonces, bueno, pues yo casi siempre platicando al tocayo, ¿no? De esos temas que al tocayo le gusta mucho hablar, de mujeres, ¿no? De rock and roll y todas esas cosas de chavos, de chavos que hablan mucho, ¿verdad? De esta generación de chavos. Y el güey me platicó una historia que, créanme, les va a helar la sangre, güey. Estábamos aquí y el güey vive en unos, pues como edificios, vamos a llamarle, como en unos departamentos, pues ya bastante betarros, como dicen los chavos, bastante vetustos. Y, y estos, bueno, tienen sus años y me estaba platicando que ahí donde él reside, pues como mucha gente y como muchos de ustedes tendrán que rentar a lo largo de sus vidas y difícilmente se harán de alguna propiedad, lo cual ya es una historia de terror en sí misma, que afortunadamente mi querido Alex, que me dijo que soy un inventado, no va a vivir, él sí va a tener donde morirse. La gran mayoría de nosotros nos moriremos pues donde caiga, donde caiga, ¿no? Esa va a ser la dura y realidad. Bueno, al menos el Juan se puede ir a morir al bulevar que está ahí enfrente de la casa de sus papás. Y entonces me estaba platicando el tocayo que su casero, que es su vecino, desafortunadamente pues falleció, ¿no? Se reunió con San Peter, le leyeron ahí la cartilla en el más allá, güey, y empezó a suceder algo muy raro, güey. Su casero vive en departamentos contiguos, güey. Entonces, hace un mes muere el casero y a una hora determinada, güey, desde la muerte del casero, en la habitación del tocayo, específicamente en el área del closet, se escuchan a una hora. Es que estas son estas cosas que uno a veces no entiende y definitivamente son una serie de casualidades bastante caprichosas, por decirlo de alguna manera. En un horario determinado se escuchan tocayo en un closet. Ah, puta, esto es de terror, Andresino. No la cagues, güey. A una hora determinada. Chingada madre, güey. Se oyen 3 golpeteos, güey, ¿no? Entonces, a una hora determinada de la madrugada se oyen 3 golpes, güey. Se va a oír bien culero cuando le pego al micrófono. Se oyen 3 golpes en el closet. Entonces el tocayo, pues, no sabía a qué se debía esos golpeteos en el closet, en la habitación. Y en alguna de estas charlas casuales se puso a platicar con la familia que le sobrevive a este casero, que ahora son quienes le cobran la renta al tocayo, que eso también debería ser una historia ya de terror en sí misma, ¿no? Que no llegues a fin de mes para pagar la renta. Y entonces cuenta el tocayo, güey, que este vecino les platicó que esta persona falleció a las 2 de la madrugada, güey, que es más o menos a la hora a la que suenan estos golpeteos, güey. De hecho, una vez el tocayo estaba acostado en su cama, no haciendo lo que todos ustedes creen que hacía el tocayo mientras estaba acostado en su cama en la madrugada, mientras veía su computadora. Él en realidad estaba viendo una película húngara de 1945 dirigida por un cabrón que su nombre es tan complejo que ni siquiera podemos pronunciar. Y entonces sintió, güey, que la cama, es que esto es Dile terror, al tocayo que se duerma temprano y asunto arreglado. Es que ahora, exacto. O sea, ahora ya me jodieron.
Ya me jodieron la historia, güey, porque van a sacar puras mamadas ustedes. Estaba el tocayo acostado y de pronto sintió que, que se sumía al colchón, güey. Pero en su mente él creyó que era uno de sus gatitos, güey, porque el tocayo, debo admitir que tiene una conciencia animalista muy bella, tiene una conciencia animalista muy chingona y... Dile que arregle su ciclo del sueño al cabrón. Ya le he dicho muchas veces, güey, ya le he dicho muchas veces que le he dado la fórmula ganadora para caer rendido y no... Y me ha hecho caso, pero al parecer el tocayo tiene más energía de la que uno podría presuponer. Y entonces sintió que se hundía el colchón y pensó que era uno de sus gatitos. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que volteó y no había nadie, güey. No había nadie más que el registro del colchón sumido, como si alguien estuviera ahí acostado acompañando al tocayo, güey. De tal forma que se asustó, le hizo ¡ah! Y no se movió. O sea, uno pensaría que te paras y te echas a correr. Pero no, solo se asustó y pues, se quedó en su cama, güey. Porque pues el tocayo es un ser muy valiente, ¿no? Entonces se quedó en su cama y siguió viendo la película húngara del director cuyo nombre no podemos pronunciar. Y me contó que ese tipo de situaciones empezaron a suceder a partir de la muerte de este vecino. De hecho, ya hasta se puso un comercial aquí. De hecho, ya no es el tocayo el único al que le ha pasado esto, güey. Oye, yo sé que esto puede sonar sorprendente, pero una amiga del tocayo que vive Yo en también ocupo la fórmula ganadora para poder dormir. ese es un secreto que para revelarlo tendremos que llegar a las 1000 suscripciones. Em, una amiga del tocayo que vive muy lejos y a la cual el tocayo, pues, porque es una persona, reitero, es un gran ser humano, güey, es una persona muy compartida, le ofrece su habitación para que se pueda quedar a dormir y no cruzar toda la Ciudad de México, parte del Estado de México, dar una vuelta por Pachuca, regresar al Estado de México, salir a Querétaro y regresar al Estado de México para llegar a su casa. El tocayo le dice, güey, pues ya son las 11 de la noche, güey, es muy peligroso que andes en la calle a esta hora, que eso ya debería ser una historia de terror muy grande para las 3 mujeres que hay en el chat, el salir en la noche a cualquier zona de la ciudad. Y entonces el tocayo le ofrece una habitación para que no tenga que recorrer toda la ciudad y parte del Estado de México. Y ya le tocó a ella también esto de los 3 golpes en el closet, algunos sonidos extraños de dudosa procedencia y entidades que al parecer se ven a través de la ventana, ¿no? De la habitación de tocayo. Entonces, pues es la última historia de terror que escuché. Y la verdad es que a mí, a diferencia de ustedes, que se están cagando de la risa y están viendo qué tipo de comentarios hacen para burlarse de una anécdota 100% real y de terror y que debería de hacernos sentir como que nos respira alguien en la nuca. Que nos respira alguien en la nuca. Este, esa fue la última historia que escuché y que me, que me heló la sangre, dice el Andresino. Dice el Andresino, papeles de baño con ectoplasma. Ay, no mames, una mamada, güey. Ay, muchas gracias, Urra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la suscripción. Ura, te agradezco muchísimo. Y gracias por becarme al Mau, que de hecho lo íbamos a consultar para saber pues en qué tantos O pedos nos sea, habíamos fantasma metido. en el closet y luego que me respiren en la nuca. Ay, una disculpita. Pero muchísimas gracias a Lura por becarme al Mau. Que al Mau lo íbamos a consultar por el tema legal, pero bueno, ya nos dijeron que pues no subamos el video porque revelamos un esquema
medio conflictivo. Entonces, quienes vieron ese stream, pues ahora saben Ahí que hay me un esquema avisas. medio difícil. Aquí andamos. Hay un esquema medio complicado y gracias a Aura que dio su primera suscripción. Gracias, Aura. Muchísimas gracias. Dice el perrito cinéfilo que prenda una veladora y ponga un vaso y agua. A ver, perrito. El perrito tiene experiencia, yo no sé si tiene familiares de Catemaco, güey, o allá en su natal Veracruz. Él vive en alguna zona de brujería y así. Para que me, para que me expliques, pues, cuál fue el truco, güey. Fíjense que yo vivía en un departamento, viví muchos años en un departamento, 8 años me eché en un departamento, que Se pasaban llama cosas, güey. esquizofrenia, porque ya se anda imaginando amigas que lo más Como el cercano que Joker, ¿no? tiene es cuando interactúa con el Miguelón. Como el Joker que de acá el tocayo imaginándose una amiga que le deja quedarse en su casa para que no se arriesgue y de pronto vemos la perspectiva de alguien fuera del tocayo y no hay nadie, ¿no? No mames, no, güey, porque el tocayo a veces se le va el pedo. Ya no digan cosas porque me va a dar miedo recibirlo en mi casa, güey. Fíjense que yo vivía en ese departamento y pasaban muchas cosas muy raras, güey. Por ejemplo, de hecho una vez al tocayo, güey, teníamos en el estudio en el que grabábamos en ese departamento viejo, que si ustedes quieren ver episodios grabados ahí, pues pueden ver pues, toda la etapa previa y otro cine y así que se grababa ahí. Y teníamos una ventana muy chiquita que daba a la calle y por eso grabábamos en ese cuarto, porque el resto de la calle era muy ruidosa, güey. Entonces, como había mucho ruido, elegimos el cuarto con la ventana más pequeña para grabar ahí los episodios. Y esto es muy importante para lo que les voy a contar. Este departamento era un departamento viejo y tenía un chingo de puertas, güey. Puertas de madera muy pesadas, la verdad. Puertas de madera gruesas que pues, difícilmente se abrían porque además tenían estas chapas viejas, güey, de que se giran ya despintadas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese cuarto estaba dividido de estaba separado de 3 habitaciones y para cada habitación tenía su respectiva puerta. Entonces, una vez el tocayo fue a grabar un episodio de otro cine, llegó la jefi, saludó a la jefi, ¿cómo estás? Buenas noches, la. Y llegó la hora de sacar en ese momento a mis perritas. Ahorita ya solo tengo una perrita porque la otra se fue con mi hermana. Entonces, en aquel momento eran 2. Salimos, güey. Y ya fuimos, paseamos a las perras y regresamos. Y el tocayo me preguntó si esas puertas estaban, pues, como flojitas, si estaban guangas, porque las 3 se abrieron de golpe. Entonces dice el tocayo que estaba acomodando las lámparas y de pronto con la ventana abierta, pero por eso les digo que era una ventana muy pequeña, con la ventana abierta, él estaba acomodando y de pronto al mismo tiempo, madres, güey, se abrieron las tres puertas, así, ¡pah! Como si hubieran empujado las 3 puertas al mismo tiempo. Quienes conocemos al tocayo, sabemos que tocayo es un ser vivo, pues, particular, ¿no? Es una persona peculiar y entonces dice que estaba agarrando la luz, vio que se abrieron las puertas al mismo tiempo, se espantó un poquitito y después le hizo como, y siguió acomodando las lámparas. Yo ahí me hubiera asustado un poquito más, pero una persona como el tocayo, pues no se espantó en lo más mínimo y ya después nos contó que esa había sido su experiencia paranormal en ese departamento. Y claro, con respecto a las puertas, pues era algo raro lo que pasaba ahí, porque era como darle seguimiento a ese como al transitar de una persona. Por ejemplo, miren, cuando yo terminé de hacer mi corto, quienes saben la historia completa del cortometraje de terror que hice en ese departamento, yo la neta, pues entiendo un cineasta, ya saben, así como Kubrick, de que todo tiene que pasar, güey, tiene que ser pinche 100% real, no fake, güey, y si la casa tiene que estar destruida, pues hay que destruirla, güey, ¿no? Si la casa tiene que estar destruida, meten unos putazos a la pared. Entonces, le dimos una putiza al departamento, de tal forma que pues me pasó lo que le sucede a todos los cineastas sabidos y por haber en este país, güey. Yo pensando que me iba a sobrar dinero para reparar la casa, le metí una putiza a la casa y la casa se quedó como 6 años en obra negra, güey, por la putiza que le metí. Y como todo realizador en México, me quedé sin dinero, güey. Entonces, la verdad es que solo estaba funcional un cuarto, güey. Entonces
Entonces hubo un momento en el que solo dormíamos en un cuarto ahí todos pinches amontonados como una hippie, güey. En lo que rezanábamos, sacábamos la tierra, el polvo, nos exponíamos a cosas que seguramente nos hicieron mucho daño y que seguro pagaremos en breve, güey. Y entonces nos dormíamos ahí y una vez mi hermana se quedó a dormir ahí. Me dijo, oye, pues ya voy a entrar a la escuela. Ya entró a la Facultad de Arte y Diseño ahí en Xochimilco. Imagínense una niñita de Atizapán de Zaragoza quiso estudiar en Xochimilco porque quería ser artista visual, que de hecho sí lo es, o sea, sí terminó y todo. Pero se quedó a dormir en esa habitación conmigo. Y entonces yo no sé si ustedes les ha sucedido esto que les voy a platicar en algún momento, pero hay una cosa que le llaman los expertos de la ciencia parálisis del sueño. Claro, en un país como México, cuyo índice de escolaridad es la secundaria, nosotros a la parálisis del sueño le llamamos coloquialmente se me subió el muerto, ¿no? Tiene una explicación científica, pero nosotros decimos que se nos subió un muerto y para asustar al muerto que se nos subió le decimos de groserías, güey, ¿no? Le decimos, chinga tu puta madre, hijo de la verga, vete a la mierda, te voy a romper tu puta madre, después de que nos cagamos de miedo, porque eso nos enseñaron los abuelos, ¿no? Que si se te sube el muerto, uno tiene que escupir la mayor cantidad de sandeces que uno tiene en su glosario, para que la entidad diga, no mames, este güey me está diciendo groserías, ya me voy. No. Me está diciendo groserías, ahí muere. Y entonces, bueno, estábamos ahí acostados en la habitación y de pronto a mí se me subió el muerto, güey. Se me subió el muerto. Y entonces yo estaba así como sin poderme mover. Y mi hermana, que estaba en la misma habitación, estaba viendo video, se estaba brainroteando con el teléfono. Estaba que ya están saliendo estudios de que el TikTok nos brainrotea bien cabrón. Entonces se estaba brainroteando mi hermana y yo estaba así y entonces mi hermana se da cuenta que yo estaba batallando con una entidad para que me soltara, que estaba en una guerra psíquica y me levantó. No, ahorita, perrito, no te vayas porque te quiero consultar algo que necesito que me expliques, güey. Pero no te vayas, espérate, ahorita te voy a hacer la pregunta. Y entonces, bueno, mi hermana me levanta, ¿no? Así de, güey, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y yo, así me levanto. Y me dice, güey, ¿qué pasó? Y le digo, güey, se me subió el muerto. Y entonces yo volteé y empecé, chinga tu puta madre, hijo de la verga, vete a la mierda, güey, no me vuelvas a tocar, culero. Así yo empecé a soltar un chingo de sandeces, güey. Y de pronto, ese cuarto, porque ese departamento tenía un chingo de puertas, güey. Tenía un montón de puertas. Entonces, ese cuarto estaba separado de 2 habitaciones por 2 puertas. Güey, una de las puertas, que además cerraba súper bien, ¡pah! Se abrió, güey, así de putazo, ¡pum! Güey, o sea, imagínense un cabrón de 26 años y una morrita de 18 que estábamos ahí los dos, la recámara. Se abre la puerta así, ¡pah! Y los dos, ¡ah, la verga, güey! Y nos tapamos, güey, con las cobijas. Porque, claro, uno sabe por experiencias y por historias que le han contado que si tú te tapas con la cobija, pues ya. O sea, tú te tapas con la cobija y el espectro dice, ah, no mames, ya se taparon con las cobijas, güey, ya no, ahí muere, güey, ya no les podemos hacer nada, güey. Ya, o sea, si ese güey se tapó con las cobijas, se tapó la cara, ya es una barrera infranqueable que en el mundo fantasmagórico no pueden atravesar, güey. O sea, no hay mejor defensa contra las artes oscuras que una cobija de tigre, ¿no? Una cobija de tigre, una cobija de franela, un edredón de Spider-Man, güey, de Minecraft como los que tiene Pepillo. Eso es lo más seguro para enfrentar cualquier entidad, ¿no? Y entonces, bueno, pasaban este tipo de cosas en esta casa, güey. Y entonces yo recurrí a un amigo. A un amigo que se dedica, de hecho, al diseño de producción. Él, a diferencia de muchos diseñadores de producción, es muy exitoso porque a día de hoy le hace diseño de producción a Grupo Imagen, a un programa matutino muy famoso de Grupo Imagen. Él hace todo el diseño de producción.
Y él hizo el diseño de producción de mi corto. Y entonces él, por alguna razón, mi querido Rodrigo García, por alguna razón que yo no entiendo, pues también hacía limpias, güey. Y también hacía amarres y hacía hechizos y hacía todas esas cosas raras, güey. Y entonces un día me dijo, oye Jerry, pues ya se te subió el muerto, güey. Se abren las puertas, se escuchan cosas. Pues te voy a ayudar, güey. O sea, ¿qué necesitas? No, pues que saques a todas las entidades que hay en este hogar. Y entonces aquí es donde entra la sabiduría del perrito cinéfilo, porque pasó algo que al menos en mi mente escéptica de cosas que yo no entiendo, pues no sé por qué sucedió, ¿no? Llegó con su pinche ramo ¿de qué es este perrito? Pinche ramo ahí, manojo de una planta que yo no sé cuál es. Y llegó y empezó a decir, ¿no? Que todas las entidades que había en ese departamento, y lo empezó a sacudir por todos lados, ¿no? Hizo su paseo por todas las esquinas, habitación por habitación, de cilantro y perejil, para los tacos. No, empezó, era esas pinches hojas secas, güey. De esas hojas secas, así que están en manojo, y empezó, no, que sí, que tú y todas las entidades les ordeno, ¿no? Que se larguen de aquí, ya no es hogar y bla, bla, bla. Y entonces empezó a hacer un recorrido por todos los rincones de este departamento, que además era gigante, y me dijo, mira, no te voy a decir cuáles, Ramas secas de Salem. pero hay dos habitaciones donde hay presencia de dos personas. Hay una que es muy buena onda y hay una que es muy hostil. Yo me sentía en pinche El Conjuro, ¿no? Así con los Warren. Yo dije, no mames, ahorita no, van a empezar a azotar las puertas y de pronto yo no voy a empezar a caminar así, ¿no? La neta es que esas son mamás, no pasó nada de eso. Y entonces empezó a hacer ¿no? Y que les ordeno que se vayan, ta. Y entonces, güey, en la cocina hizo un círculo de sal, güey. O sea, sí, literal, una sal, la fina, güey. La compró, güey. La cortó y hizo su círculo, güey. Y me dice, mira, Jerry, yo voy a aventar mano. Ya está, me dio a entender así como que me dijo, mira, ya están como capturados aquí. Ya están aquí en la como que los espectros, así como en Ghostbusters, güey, que les disparan con una pistola de rayos, nada más que aquí es con un manojo de hierbas, ¿no? Me dijo, ya están aquí atrapados. Yo voy a aventar esta madre y cuando cruce el círculo de sal, se va a prender, ¿no? Si se prende, o sea, como se va a prender literal en llamas, güey. Así, luego me dijo, si se prende, eso significa que ya, pues ya, estas entidades, estos seres, güey, quedaron expulsados de este lugar. Si no, pues valió madre y el que se va a tener que ir eres tú. Y entonces, güey, o sea, creo que ya lo había contado aquí, pero agarró el, el manojo, güey, de hierba y lo aventó así. Y, güey, se los juro, estaba la línea de sal en el piso. Y cuando cruzó la línea imaginaria, güey, de la sal, así cuando cruzó, se prendió esa madre, güey. Así, entonces se prendió, güey, cayó dentro del círculo y me dijo, güey, o sea, yo al lado así. Así como de, güey, este güey le ha de haber metido un cerillo y no me di cuenta, güey. O sea, este güey le prendió antes de aventarla, con la fricción, no sé, güey. O sea, no sé, a lo mejor traía algo ahí que cuando la aventó, la prendió, no sé, güey. Pero me dijo, o sea, vio mi cara de, ¿no? What the fuck, ¿no? Y volteó y me dijo, güey, así como como el abogado de los Simpson, deja, güey, que no te preocupes, es un contrato que no se puede romper, ¿no? Me dijo, güey, deja que se consuma. Vamos a esperar a que se consuma. Tú no entres. Deja que se consuma esa madre ahí dentro. Y en cuanto se consuma, abrimos. Nada más me meto yo. Y ya lo único que te voy a pedir es que barras la sal como de cierta manera. Y
Y la agarras, la tiras, güey, y cuando la tires, sacas la bolsa de tu departamento y ya no va a volver a pasar nada. Y debo admitir que por un buen rato, güey, dejaron de pasar ese tipo de acontecimientos energéticos, güey. Entonces, aquí es donde yo le hago la pregunta al perrito cinéfilo, güey. ¿Qué fue eso, güey? O sea, ¿eso cómo se llama en el mundo del brujismo catemaquil, güey? Em, ¿Cómo se le conoce a esos términos? Una mamada, güey. ¿Cómo le llamamos a eso? O sea, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, pues? A lo que le llamó hasta que encontré tu psicofonía, dicen. No, la psicofonía anda por ahí, ¿no? Alguien la rescató en el Discord, de cuando me vino a visitar la ñora que vivía allá, que vino de visita aquí al departamento. Afortunadamente no se quedó, nomás vino a estar un ratillo aquí y, y se acabó, ¿no? Me hizo una visita, vino a saludar y reitero, afortunadamente no se quedó. Perrito, te leemos. A ver, cuéntanos. Si el perrito ya se fue a mear un poste, ¿no? Ya se fue a ladrarle a un cartero, güey, a hacer alguna cosa de esas cosas que hacen los perritos, a comer, güey, a vomitar por ahí, ¿no? Ya se fue a hacer alguna cosa de perrito, güey. Pero sí, al tocayo son las dos cosas que le han tocado, las dos cosas paranormales que me ha platicado. Y bueno, dice el papacito, pinche Biblia que le echaste y ahora la Se espera le de 10 llama minutos. aguas locas mezclada con alcohol etílico y Tonayan. Si estás vivo es que se te cayó el cabello en el proceso de Eso depuración. puede ser, ¿eh? Puede ser que intercambié mi cabello por no morir. Se me hace El algo... perrito ya se fue a cruzar gente al Mictlán estos días, Sí, trae chamba. estos días, los perritos traen chamba, ¿no? Ah, mira, aquí está el perrito. Dice, la sal es un elemento purificador. Usualmente sirve para atrapar espíritus o para protegerse de ellos. Para eso son los círculos de sal. En Weapons justo eso hacen cuando la tía Gladys tiene impresionados a los poseídos con la sal. Miren, güey, pues entonces tiene sentido, ¿no? O sea, quiero entender que mi amigo lo que hizo fue atrapar a los espectros con la sal, ¿no? Eso es lo que entiendo que pasó. Eso fue lo que hizo. Capturó a los espíritus con el poder de la sal. Sí, yo creo que fue le fue a preguntar, lo fue a googlear el güey, ¿verdad? Por eso tardó tanto. Lo fue a buscar. Pero no cuando tira las sales de mala suerte. No, Por eso me nunca le explicó. pongo sal a los tacos de la esquina, es instinto. Me explicó que hay una manera de barrerla. O sea, hay una manera Pensé que la sal de era para el atraparla. oso marino. Dice el perrito. Para el oso marino. Dice, lo más probable es que hubiera un espíritu inquieto y la persona lo ayudó a trascender a la de a huevo. Y el espíritu, no, güey, no quiero trascender. Tratándose de un edificio viejo, tiene sentido que sea un espíritu de alguien que vivió allí y estaba apegado. Es que en ese edificio murieron varias personas, güey. En ese edificio, desafortunadamente, dentro del edificio y de hecho dentro de la habitación en la que yo dormía, fallecieron, al menos que yo tenga conocimiento, dos personas. Dos personas. Entonces, pues tiene sentido que se manifestaran por ahí, ¿no? O sea, tiene sentido que anduvieran de traviesillos. De traviesillos por ahí. Pero sí, la neta es que cuando ya hizo ese Gary, ritual, ya no tengo historias de terror. se fue. También Gary, contando la historia de une. Es que hay varias, pero yo siento que ya no con la magnitud de algo que debería ser contado. O sea, la verdad es que, o sea, por ejemplo, una vez, y que ahora que lo pienso, güey, no es tan divertido, ¿no? O sea, ahora que lo pienso no es como tan, nos espantaron, no es tan divertido, pero no estuvo tan divertida como la de tu primo. ¿Te refieres a la de la caca? No hay ninguna historia más divertida que la de... No hay ninguna historia más divertida que la de mi primo, güey.
intentando ocultar que no había llegado al baño, güey. No, fíjense que una vez fuimos a un... Yo tenía unos amigos en la secundaria que eran los gemelitos. Y estos güeyes, yo fui en una... Yo era el niño becado, güey, de la escuela de güeyes ricos. Entonces, yo tenía unos amigos que eran gemelos y tenían un rancho. Ya ven que los ricos tienen ranchos. O sea, los ricos tienen ranchos, los ricos tienen casas en Yautepec, ¿no? En Xochitepec, en todo lo que termina en Tepec, en donde la gente humilde hace todo por sobrevivir y los ricos tienen sus casas de campo, ¿no? Es decir, tengo una casa de campo, güey, a donde voy a cotorrear y la gente que vive ahí les cuida sus casas de campo, ¿no? Entonces, estos gemelos tenían un rancho en las afueras de Pachuca, güey. Que ahorita me acordé de otra. También ahí en El Grande, en Pachuca. El Grande y el Chico, Chichimequillas y todos esos lugares. Conozco muy bien esa zona. Y entonces, bueno, fuimos a su rancho y entonces ellos ya saben, te cuentan las historias de rancho típicas, ¿no? No, que que aquí se nos aparece, cito textual, una enana, güey, con patas de gallo. Y yo no invento las historias, así se cuentan. Yo sé que ahora ya es, vamos a decir, un monstruo de talla baja, güey, con patas de gallo, ¿no? Para que la gente no se enoje. Y entonces ellos contaban la historia del Hawái, ¿no? Que tenían ahí por donde ellos tenían su rancho había un Hawái, que el Hawái es como vamos a llamarle como un pantano, como agua estancada, como un mini laguito así, donde hay puta de todo, animales muertos, güey, basura, güey. Y ellos contaban que ahí se aparecía una señora con cara de burro, ¿no? O sea, como que, ya saben, esas historias de pueblo bien raras, que el perrito cinéfilo conocerá muy bien. Y entonces ellos tenían su rancho y como que un chingo ¿cómo llamarle? De hectáreas de terreno, así. Ya sabes, el clásico de, y la Cheyenne Paz y de todo eso, güey, todo eso, hijo, que hasta donde alcanza tu vista, todo eso es tuyo. Todo eso que ves ahí es tuyo y lo vas a heredar y pues así con los gemelos. Entonces, pues tuvieron la brillante idea de irnos a acampar a puta, güey, lejísimos del rancho, lejísimos de la parte central, que ahí yo descubrí, ahí yo le agarré fobia al pulque, güey, porque ellos me enseñaron cómo se hace el pulque y cómo sacan el pinche aguamiel, güey, que llega el aguamiel, güey, llega un señor con una pinche jicarota, güey, y lo empieza a absorber con la boca, así, ¿no? Así, y le tapan una pinche jicarota, güey, y llenan la jícara, güey, y luego la avientan unos barriles y la dejan ahí, güey, que se fermente, y de ahí viene el pinche pulque. Yo desde ahí dije, puta, güey, no, yo no vuelvo a tragar, porque aparte le quitaron la tapa, güey, le quitan la tapa, güey, y así, en un tambo, güey, chingo de pulque, quitan la tapa y un putero de moscas, güey, arriba del pulque. Y los güeyes, Jerry, mira, güey, pruébale, así con una jarra, güey, así metieron la jarra, removiendo toda la pinche natilla, así, la sacaron y sirviendo los pinches pulques. Y yo así, yo al lado así de, vas, güey, vas. No mames, yo al lado así, no quieres, güey, así de, no mames, güey. Yo me quiero, güey, porque me quiero, no voy a tomar esa chingadera, güey, eso es veneno. Veneno para los hados, güey, como yo. Sí, güey, yo ahí dije, no mames, no, vente a echar unos pinches pulques de mamey. No mames, güey, ni que fuera yo, ¿qué? Y entonces ya andaba yo ahí, deciden acampar a las afueras del rancho y me acuerdo que en la noche particularmente no pudimos dormir porque ahí tenían esta cosa que el Bronco, ¿no? Acaba de salir un video del Bronco que subió unos videos de brujas, güey, de unas esferas de fuego que se ven en un cerro, güey. Sí se veían esas madres, güey. Andábamos ahí en la casilla de acampar. La neta, yo no sé si era un tema de que nos quisieron espantar sus jefes. O sea, no sé cómo estuvo
el truco, pero sí vimos unas esferas, o sea, estábamos en la casa y se veían luces así, que se prendían y se apagaban. Pero como por, ¿cómo decirlo, güey? Como en zonas diferentes, así, se prendían y se apagaban, se prendían y se apagaban. Y esos güeyes, ay, güey, ya llegaron las brujas, güey. Y todos, ¡ah! Porque aparte, imagínense que 6, 7 cabrones en la secundaria, güey. En la misma casita de campaña y todos, ¡ay, no mames, no mames! Y pinches luces así. No manches, en mi pueblo se hace del pulque con las manos limpias. No, seguramente quienes hicieron el pulque tenían las manos limpias, güey. Pero ¿por qué chingados lo dejan fermentando ahí a la intemperie y llenándose de quién sabe qué chingados, güey? Y además el sabor no me gusta, ni el sabor ni la textura, ni el sabor ni la textura me gustan, güey, la neta. A mí se me hace que vieron eso porque andaban consumiendo 2, 3 trucos. No, fíjense que tal vez para generaciones actuales, tal vez es más común. Yo la neta es que no oí hablar de ese tipo. Porque aparte, yo me he dado cuenta que es más común porque se habla más abiertamente del consumo de marihuana y se habla más abiertamente de ese tipo de sustancias, güey. Pero puta, güey, yo cuando empecé a oír eso fue casi hasta la universidad, güey. O sea, como que no era tan, al menos, y creo que generacionalmente, güey, no era tan común ese consumo desde tan morro. O sea, sí veías a compañeros poniéndose unas pedotas, güey, veías a... Pero nunca... no era tan normal que se hablara de eso, güey. O al menos no en mis círculos cercanos. Y a lo mejor... sobre todo no les pregunto a los más chicos porque creo que está más normalizado, pero a los que son de mi generación, pregúntense qué tan frecuente fue el escuchar sobre este tipo de cosas. Y según yo no era tan frecuente, güey. Entonces, creo que no era normal hablar de eso. O sea, sí hablabas de, no, que una chela, un cigarro, ya el que veías, o sea, el que veías fumar cigarro era de, no, no mames. Y ahora creo que ya está, eso es normal. Pero lo que ahora está pasando con los morros de la generación es que los morros de las generaciones más abajo tengo entendido que no toman tanto como lo hacían los de mi generación. O sea, como que los morros de ahora tienen otros vicios como el vape, ¿no? Porque, y al final es porque lo ven en sus ídolos, pero veo que no toman tanto. Y como que algunas cosas que yo veía más normales para mi generación no lo son para las generaciones que vienen abajo, ¿no? Entonces, incluso ese tema del consumo de ese tipo de cosas eh, ha cambiado, ¿no? Eso sí es un tema generacional. Entonces, en mi caso, pues nunca escuchamos ese tipo de cosas, o bueno, yo al menos no tanto en la secundaria, no tanto, o más bien no nada, hasta ya entrado en la universidad, güey, que ya había compañeros que pues, sí consumían más cosas, ¿no? Que sí te podían generar estados alterados de conciencia. Les iba a platicar otra. Ah, sí. Fíjese que eh, ahí yo tengo familia. Depende, yo sí he ido a fiestas donde hay morros que se ponen hasta su PTM más que yo, pero sí tal vez en la adolescencia era diferente. Sí, ahora ya tengo muchos amigos que conozco que consumen. Pero yo mientras estuve en la secundaria y en la prepa, la neta, no oí de nadie, güey. O sea, no había compas pachecos, güey. Em, yo tengo muchos familiares en Pachuca. Y entonces conozco algunas zonas como Ixmiquilpan, Chichimequillas, El Grande, El Chico, de allá de Pachuca. Y ahí en El Grande teníamos un tío abuelo que tenía una casa, güey. Y afuera de su casa tenían dice Tich, ¿podemos contar algo, abuelo? Pues sí, Organizar tu trabajo no tiene si por qué ser un quieren caos. dejar alguna historia, pues póngala. Yo no tengo ningún problema. De hecho, les dije que iba a ser stream corto. Me voy a quedar un ratillo más, pero sí, si quieren contar algo, platíquenlo. Y afuera de la casa de ese tío, abuelo, que era una casa, pues, tipo hacienda, o sea, esas casas viejas, pero viejas, viejas, como, es así, no viejas de los 1900 sino de los 1800 así, tipo hacienda de un solo piso, largas, 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 en donde como que la distribución de la casa
no es como por secciones, sino que literalmente es un pasillo, ¿no? Donde vas avanzando las diferentes habitaciones. Y, y ahí en esa casa pasaban dos cosas eh, muy raras. Y era que había una habitación, de hecho, la última de las habitaciones, donde estaba prohibidísimo, em, pues sí, que las visitas se quedaran a dormir porque se veía una persona en la esquina de la habitación a determinada hora. O sea, hagan de cuenta que como que se formaba una mancha negra y se formaba como una persona que, como el tipo la bruja de Blair, güey, que estaba como de espaldas, güey. Em, y entonces se veía como esa sombra negra que estaba ahí y luego se desvanecía, güey. Y eso le tocó verlo a mi mamá. Mi mamá no es tan creyente, mi papá no es tan creyente y mi hermana lloraba mucho en esa habitación cuando era una bebé. Y obviamente, pues ellos sí se llegaron a quedar ahí y veían como que esa presencia que se materializaba en la esquina y de pronto como que se desvanecía, güey. Esa era una de las cosas que pasaban. Y de hecho, sí, ese cuarto tú entrabas y se sentía una vibra, ya sabes, como cuando sientes un peso muy fuerte en los hombros, que te da un bajón energético, se sentía ese bajón de energía cuando entrabas ahí. Y la otra es que afuera en el árbol, era un árbol muy grande, güey, con un tronco muy grueso. Y ya sabes, de estos árboles que, la verdad, no sé cuál es, qué tipo de árbol es, pero es un tronco muy grueso que subía y las hojas caían así como en cascada, ¿no? Entonces, eran hojas muy largas que bajaban como en cascada. Y decían que a determinada hora de la madrugada se escuchaban murmullos, como si hubiese gente rezando, güey. Y sí, de hecho, cuando nos quedábamos ahí, em, se oían, güey, afuera, como voces, como si estuvieran hablando en el patio. Así, ¿no? Y tenían ahí como que la creencia de que, pues quizá en algún momento de la vida de ese árbol o del periodo de tiempo de ese lugar, pues alguna procesión o algo por ahí que se reunían en ese lugar vayan ustedes a saber qué a pedir, quién sabe qué, pero se escuchaban, güey, afuera. O sea, tú estás en la casa ya a punto de dormir o durmiendo y entre dormitando y entre sueños oye alrededor del árbol, güey, pero no veías nada. Y además, bueno, como el terreno era muy grande y el árbol quedaba muy lejos de la propiedad principal, pues no había luz ahí. Entonces, cuando ya caía la noche, ese árbol siempre quedaba a oscuras, ¿no? Siempre quedaba muy, muy oculto, ¿no? No se alcanzaba a iluminar. Dice el Teach, yo no creo en fantasmas, pero mi novia le cuenta que su sobrina cuando era pequeña le contaba cosas como si fuera su abuela. Una vez, mientras le cepillaba el cabello, la niña le dijo, ¿te acuerdas cuando yo te cepillaba a ti? Y cosas de ese estilo. Cabe mencionar que la niña nació el mismo día que su abuela murió, pero con años de diferencia. Verga. Lo que a mí me sacó de pedo fue que una vez saliendo de su casa en la noche, la niña nos dijo que qué bonitas se ven esas bolitas blancas flotando. No había nada. Qué loco, güey. Oye, me gusta la idea de mañana leer historias de la comunidad. Está buena la idea. Me gusta. Em, y ya para cerrar, nada más platicarles que este tío abuelo, este tío abuelo que era dueño de esta propiedad, pues ya era muy grande, güey. Y todos sus hijos, mis tíos, pues también son bastante grandes. Y ellos, estos tíos, viven aquí en Ciudad de México. Entonces, cuando mi tío abuelo vivía ya solo, este, reitero, la propiedad era muy grande y quedaba separada de las propiedades más cercanas, o sea, como que de los vecinos, pero había una señora de ahí del grande que lo cuidaba. Entonces, este tío fallece, de hecho tiene no sé cuántos años tenga que falleció, pero fallece y una de sus hijas, eh, una de sus hijas creyó verlo, güey, en casa de uno de mis tíos. Y entonces hagan de cuenta que lo vio, no sé, estaban en la casa y lo vio.
pasar por uno de los pasillos de la casa de este tío. Y entonces volteó con su hermano, con otro, y dijo, oye, ¿vino mi papá? Y obviamente este tío le dijo, no, pues anda ya en el grande, ¿no? Y ese día, más tarde, ya muy cerca de la noche, les hablaron a mis tíos, pues para notificarles que mi tío abuelo, que es papá, había fallecido. Entonces, siempre es estas cosas como de que pasa mucho, ¿no? Cuando hay familiares que están a una distancia considerable, mueren y de alguna u otra manera encuentran esos caminos para despedirse, ¿no? Y entonces, una de las historias que acompaña a este tío abuelo es que mi tía lo vio en casa de su hijo el día que había fallecido, ¿no? Entonces, no sé, además ese tío siempre fue así como que, digo, era un tío abuelo, era muy grande, pero era medio raro, güey, ¿no? Medio raro. A ver, me conecté tarde porque ojalá la teletransportación no se desbloqueara cuando ya nos cargó. Sí, ojalá, güey, ojalá, que yo creo que la teletransportación es imposible, ¿no? O sea, no sé cómo sería posible eso. Me gusta la idea de mañana hacer un directo leyendo o escuchando, güey, porque pueden utilizar el chat de voz. Leyendo o escuchando las historias de la comunidad, dependiendo de la forma en la que ustedes opten porque se escuchen las historias. Vamos a dejarlo hasta aquí. No me puedo conectar más temprano porque estaba revisando el podcast del Films Play, pero mañana sí le podemos dar más horitas. Mañana sí me conecto a la hora que debo conectarme y lo hacemos más largo. Dice, vale, abro hilo en Discord. Va, jalo. Abran un hilito en Discord y mañana hacemos lectura de las anécdotas de la comunidad. Como siempre. A nivel cuántico no es imposible la teletransportación y el último premio Nobel tiene que ver con hacer la teletransportación a nivel macro. Órale, güeycito, mañana tengo que ir al hospital 1. Rólate el documento. Bueno, vale, pero ahí en los hospitales pues también hay historias de terror. Dice el gato metrallita, ¿no vamos a ver alguna película de terror? Pues no estaría mal, fíjense que el viernes no vamos a hacer podcast en directo, porque se va a estrenar el episodio del Films Play mañana. Entonces de pronto cuando encimamos episodios no les va chido. Entonces el viernes puedo hacer una transmisión extra. Sí nos podemos ver. Déjenme pensar qué podemos hacer. Y el viernes podemos hacer algo, a lo mejor alguna revisión de alguna película de la India María, a lo mejor ver Scary Movie, o sea, a lo mejor y sí podemos hacer algo en la tarde. Ya dijo, vale, mañana vemos Possession. Híjole, yo te agradezco mucho el apoyo que das en los streams, no tanto la ortografía. Pero a propósito de esto, siempre digo que voy a agradecer a la gente que produce estos directos. Muchísimas gracias a mi querido Alex, güey, que dio 5 suscripciones. El viernes hay que ver el chanfle. Esa quedó pendiente. U otra de la India María. Muchísimas gracias a Alan. También gracias a Yeyo, que regaló una suscripción que me becó, al perrito cinéfilo, que ya nos aclaró la función de la sal. Y gracias a Ura, que dio la primera suscripción regalada. Muchísimas gracias por esa suscripción. Gracias por apoyar estos directos. 8 suscripciones, de verdad, yo siempre me siento muy agradecido por este apoyo que me dan. Les mando un abrazo bien fuerte. Cuídense mucho y nos vemos mañana. Abrazo fuerte, cuídense. Bye.